En la microarquitectura de la estructura ósea en el cuerpo vertebral, cuando ustedes saben la traba, en las trabéculas, de tal manera que el doctor lo que señala es que por debajo de 2.5 todos sabemos lo que sucede en un paciente con osteoporosis. Realmente, como les decía, el trastorno que todos en la menopausia se va a observar es el desequilibrio entre la formación y la resorción ósea, de tal manera que vamos a tener pacientes que van a tener disminución de la cortical y otros que van a tener también disminución en el número de las trabéculas. Así, con esto va perdiendo la fuerza de sostén la vértebra, como todos sabemos, y en un momento dado a estos tipos de alteraciones se asocian alteraciones de desorden degenerativos, espondilolitis asociadas, escoliosis degenerativas lumbosacras, que por lo general vienen con este tipo de problemas, y obviamente asociada con un problema de fracturas vertebrales por osteoporosis, el problema sí tiende a ser mayor. Es una diapositiva que realmente la mayoría muy probablemente la hayan visto en los congresos, y es muy evidente cómo los pacientes, en esta paciente que es la misma paciente 40 años y 40 años después, existen los cambios, ¿sí?, de altura, ¿sí?, que pierden casi 5 centímetros de altura, los cambios inclusive de la parilla costal pegando en la cresta ilíaca, y son todos los trastornos que vienen asociados a un problema de este tipo de degeneración, de tal manera que la prevalencia es del 50% obviamente en las mujeres, ¿sí?, en los hombres el 25% arriba de 50 años de edad, y hay un 1% de incidencia arriba de las mujeres de 65 años de edad. El 10% de estos pacientes van a requerir hospitalización y 2/3 por lo general pasan asintomáticas cuando son a nivel torácico superior. De tal manera que puedes tener una presentación aguda o progresiva, por lo general es aguda, y la localización más frecuente de estas fracturas es a nivel de T7, T8 y en T12L1. No podemos pasar desapercibido en la clasificación de lo que es la osteoporosis por menopáusico senil, que es la relacionada con la edad, en la cual, como comentábamos, una pérdida de masa ósea por osteoclastos, de tal manera que también influyen mucho los estrógenos, como todos sabemos, y la secundaria o la relacionada a uso de esteroides o una endocrinopatía, en la cual los osteoblastos van a ser los que van a sufrir, alterando la masa cortical. Simple y sencillamente, a ustedes como ortopedistas, pues bueno, venirles a decir el Padre Nuestro pues está medio difícil, ¿no? Pero es una simpleza el que tengamos este tipo de mecanismos en que el centro de gravedad, en un momento dado, tengamos la carga, que todos sabemos que el 80% es a nivel del cuerpo vertebral, y que en movimientos, en alteraciones en la calidad de los músculos, en el trastorno normal del envejecimiento del cuerpo humano, tengamos alteraciones en la columna anterior por fracturas, y estas son las que vamos a tener como fracturas con compresión axial. Así es que cuando empiezan a tener problemas, pues muy frecuentemente van a haber fracturas suprayacentes o infrayacentes al segmento, y de tal manera que esto no se sabe realmente si es una historia natural o es parte de lo que es el trastorno de la carga, que evidentemente está asociado a un problema de tipo mecánico. De tal manera que los pacientes van teniendo microfracturas progresivas, van teniendo fracturas de patología, deformidades en cuña y asociadas a los cambios de espondilosis. Esta es la causa de la cifosis que va teniendo el paciente nuevamente, y si esto lo asociamos a la deformidad, podemos presentar a los pacientes una fractura aguda, una subaguda con consolidación o con consolidación. De tal manera que aquí vienen los diferentes patrones de fracturas que pueden tener, que la más frecuente es el acuñamiento, ¿sí? Y aunque el aplastamiento realmente debemos decir que es una fractura por compresión, realmente es una fractura por compresión más que aplastamiento, debe ser más correcto hablar de una fractura por compresión. Así es que en un momento dado sus pacientes van a tener inclusive reducción de la velocidad de la marcha, alteraciones en el equilibrio como lo vimos, fatiga muscular por las mismas alteraciones, y esos son pacientes que realmente no tienen el control ya total del cuerpo, de su cuerpo, de tal manera que en un momento dado son los factores que pueden predisponer a tener una fractura del cuerpo vertebral. Esto aumenta 5 veces después de la primera fractura vertebral. Les repito, la historia natural es de que un paciente con fractura vertebral después de tener la primera, muy seguramente va a tener mayores fracturas. Y obviamente, como les comentaba, es un problema de salud, no nada más en Europa ni en Estados Unidos, también en México. El problema es que aquí en México pues, no tenemos realmente un programa como cual establecido, en el cual en la comunidad europea 100 millones de personas con riesgo en todo el mundo se han detectado, con un riesgo vital, inclusive en la mujer caucásica, de hasta 40% arriba de los 50 años de edad, y la prevalencia de las fracturas vertebrales aumenta claramente, ya que en el 2000 se tenía documentado 23.7 millones de pacientes en los cuales tenían este tipo de problema. Está calculado que aproximadamente en el 2050 van a tener 37.3 millones de pacientes con este tipo de alteraciones osteoporóticas. Así es que en la comunidad europea están teniendo 440.000 aproximadamente fracturas vertebrales por año,
De tal manera que, obviamente, en la Comunidad Europea tenemos, bueno, tienen allá ellos el problema ahorita actual de que son pacientes de mayor edad y que muchas veces no tienen gente joven que está desarrollándose. Esto también tiene un costo económico realmente, con 97,000 hospitalizaciones al año, con una estancia hospitalaria entre 10 y 30 días, y realmente si ustedes evalúan una fractura vertebral con una fractura de cadera, son muy similares los tiempos de estancia hospitalaria en los pacientes. Además hay que agregar costos adicionales de ortesias, analgésicos y fisioterapia para reintegrar a los pacientes a actividades de la vida diaria. En Estados Unidos no están tan atrasados tampoco, también tienen 1.5 millones de fracturas por osteoporosis anuales. De estas 700,000 fracturas vertebrales son las que están observándose, 300,000 de cadera y 250,000 de las muñecas. Esto que tiene también un costo humano, ¿sí? El costo humano es de que los pacientes reducen su actividad y, como ustedes saben, eso también genera mayor pérdida ósea. De tal manera que el paciente empieza a tener trastorno ya del apetito, del sueño, y sobre todo esto, ¿no? Aumenta la depresión, la autoestima e incrementa la ansiedad, disminuye las actividades sociales, y es muy importante que los pacientes tienden a tener, aumenta su dependencia de los familiares, y hay pacientes que tienen que estar más con los pacientes, entonces reduce la calidad de vida de los pacientes a una edad que pudieran ser más activos. Otro de los problemas que pueden producirse también son trastornos a nivel pulmonar, ya que la capacidad de reserva vital se disminuye en un 9%, y cuando hay una fractura está significativamente más aumentada el paciente en un momento. Entonces se asocian a todas las comorbilidades de los pacientes a esta edad, también trastornos pulmonares de ventilación, y entonces se van agregando factores de causas de muerte o de deterioro de los pacientes en un momento dado. Y esto, la mortalidad, se ha visto que prácticamente ustedes tienen un estudio comparativo, es una fractura comparable a la de cadera. Realmente una fractura vertebral tiene un 23-34% de mortalidad, igual que lo que es una fractura de cadera. Ustedes manejan bastantes pacientes con fractura de cadera, que realmente es un éxito la fractura de cadera, y el paciente puede fallecer por algún otro trastorno asociado o comorbilidad. De tal manera que es un estudio comparativo en este grado. Y esto lo que ocasiona es un deterioro descendente. Es una cascada en la que el paciente se incrementa al momento de tener dolor de espalda, de tener una deformidad o una fractura. Esto es lo que va sucediendo, lo que hemos comentado, hasta llegar al aumento de la mortalidad, que aproximadamente viene siendo entre un 20-23% de un paciente que tenga una fractura vertebral por osteoporosis. También, obviamente, con estos pacientes, si nosotros encontramos las condiciones asociadas, podemos encontrar entonces una paciente mujer menopáusica, 55 años de edad, con diagnóstico de osteoporosis, aunque no tengamos, con baja densidad de la masa ósea y con prominente cifosis, una pérdida de la altura, y si le agregamos también factores de uso de esteroides en un momento dado, pues son factores que pueden tener asociaciones y además agudizar el problema de la osteoporosis. De tal manera que estos cuadros clínicos de los pacientes, como les comentaba, puede ser un dolor súbito, que es lo más frecuente ante un estrés mínimo. Simple y sencillamente con el estornudo, el paciente cargó un objeto y ya el paciente empieza con un dolor súbito, en el cual puede resolverse en ocasiones con reposo o en semanas. Es raro que un paciente tenga un régimen neurológico, porque el muro posterior, por lo general, en la mayoría de los casos, si es que se trata a tiempo, se encuentra conservado. La pérdida de peso por el apetito disminuido, la deformidad, el abdomen prominente, que ya vimos la posición que ocupan estos pacientes, y que por lo general, como comentábamos, que las lesiones más comúnmente en la región toracolumbar. Esto es importante. Muchos pacientes arriba de 75 años de edad, sobre todo entre T5 y T7, pueden pasar desapercibidas. Inclusive muchos pacientes que uno les hace un estudio nuevo tienen fracturas antiguas que el paciente nunca refirió molestias mayores para ser atendido en ese momento. De tal manera que estos pacientes, que en un inicio, lo que vamos a hablar más adelante es la consecuencia de no tener una medicina preventiva adecuada, de no tener un manejo inclusive de la osteoporosis en las mujeres, y del manejo inicial conservador, es eso. La mayoría de los casos pueden manejarse de una forma conservadora la fractura vertebral, pero con reposo y una contención externa. Obviamente el manejo también va a incluir todo lo que se ha visto y que ha determinado el estudio para la osteoporosis, y sobre todo actualmente los bifosfonatos, que son los que están teniendo mucho mayor auge para determinar el tratamiento del tipo de molestias. Sin embargo, todo esto no va a hacer que disminuya el riesgo de una nueva fractura. ¿Sí? Inclusive con los tratamientos actuales de una cifoplastía, una vertebroplastía, puede tener riesgo de carga axial por el segmento, y también esto no nos va a salvar al paciente de que en un momento dado, aún con el tratamiento médico, pueda tenerlo. Entonces volvemos a lo mismo, la prevención con estudios seriados en mujeres menopáusicas, única esencialmente con una densitometría, que ya realmente en Estados Unidos están utilizando más la absortometría. ¿Sí? Son parámetros para mantener
en estos pacientes un control adecuado de medicina preventiva.